Nomenclatura vegetal. Capítulo 1 de los nombres vulgares de las plantas. Se dice que sólo lo que tiene nombre puede ser conocido, y hablarse de ello para conocerlo más. Así que desde muy pequeños los humanos utilizamos un proceso intelectual con el que diferenciar y nominar las cosas para aprender sobre ellas. Los niños aprenden que un guau guau es distinto a un miau, no solo porque suele ser más grande, sino también porque hace pis de otra manera. Cuando somos muy pequeños, solo tenemos como vegetales a nuestro alcance las macetas, a las que no podemos tocar y menos aún comernos su tierra, porque son caca. Tampoco nos dejarán tocar las flores, solo acercárnoslas a la nariz para olerlas, cosa que aprovechamos también para ampliar con el tacto el sentido del olfato. Pero son tan pequeñas que nos es imposible conocer las diferencias entre ellas, las plantas. Y hasta la hierba del campo nos pica las piernas y nos dicen que es pupa. No será hasta mucho después cuando descubramos la utilidad de los corpulentos árboles que nos permitirán colgarles columpios, pero nadie nos dice si es un olmo, un almez o un pino quien nos va a sostener. El mundo vegetal se escapa así de nuestro conocimiento, mientras que, por el contrario, desde muy pronto dominamos el mundo animal, lleno de moscas, avispas, caballos, arañas, jirafas, ratones, peces, elefantes, patos, langostinos, hormigas o pájaros, algunos incluso reproducidos en peluches, con los que dormimos y a los que les hemos puesto nombres propios. Este distanciamiento de lo vegetal, que actúa de modo tan temprano, es posible que determine, cuando lleguemos adultos, nuestro desconocimiento de aspectos botánicos y, por tanto, de cierto descuido o desprecio por las plantas. Tengamos en cuenta también que la botánica, en concreto, se suponía una disciplina especialmente adecuada para el sexo femenino. Los sabios argumentaban que el estudio de la naturaleza haría que las jóvenes se conservaran virtuosas y pasivas, y esta convicción alcanzó tal arraigo que hasta mediados del siglo XIX aún había círculos donde se consideraba poco masculino que los hombres se interesaran por las plantas. Además, ocurre que la nomenclatura utilizada en biología y en botánica para expresar los avances adquiridos en los conocimientos científicos sobre los seres vivos lo hace en la lengua ya muerta del latín o en griego antiguo, una dificultad que nos echa para atrás, incluso cuando ya somos mayores, dificultando aún más nuestro acceso a esos campos conceptuales. Sin embargo, los primeros nombres que tuvieron las plantas fueron los vernáculos o nombres comunes y vulgares con los que las gentes de cada lugar bautizaban la realidad que tenían delante. Comenzando por las que más llamaban la atención por su utilidad, daño, belleza, abundancia, crecimiento u otras cualidades verdaderas o imaginadas, dijo el botánico español don Miguel Colmeiro y Penido. La mayoría de las veces sirven de inspiración para encontrar un nombre las características físicas, los parecidos a animales, cosas u otras plantas ya conocidas, como se ha hecho con la cola de ratón, la flor abeja, el rabo de gato, el árbol salchicha o las patas de canguro. La forma, desde luego, inspira el nombre de las campanillas, la milenrama, la rastriega, una planta rastrera, la hierba blanca,
llamada así por su color, o también a veces son las cinestesias, la capacidad de la planta para proporcionarnos un estilo de tacto, como el soldado peludo, Billy el pegajoso, o los pegotes, esos carditos que tirábamos a la ropa para que se pegasen en los jerseys. El olor del repollo mofeta le da su nombre. El sabor se lo da al amargón o achicoria. El lugar donde vive se lo da a la hierba del agua o a la hierba de los peñascos. El pimentero de América tiene el nombre de donde procede. El abeto de Andalucía, que es la zona concreta por la que se distribuyen. La manzanilla de Gredos. La manzanilla de Sierra Nevada. También se tiene en cuenta su función, para qué sirven. Por ejemplo, el sanalotodo, la hierba de la culebra. Cuando las especies son tóxicas, sus denominaciones hacen referencia a la serpiente normalmente, el animal dañino y venenoso por excelencia, como pasa con esta, el Eborus fetidus. El cardo borriquero también tiene su nombre porque cuando hay especies parecidas o están emparentadas, pero una de ellas tiene peores cualidades y es despreciada por ello, se suele aludir al perro o al burro, dos animales que tradicionalmente han tenido connotaciones negativas. Un ejemplo muy conocido es el del cardo borriquero que vemos aquí, que no se considera comestible o que solo los burros se atreven a comer, distinto del cardo Cinara ardunculus, que sí que es comestible como verdura. Bueno, aunque no os interese demasiado, os diré que a mí me gusta mucho este cardo. Yo lo compro troceado ya, en sus tarros, porque se comen las pencas que han sido blanqueadas tapándolas durante su crecimiento. La flor puede comerse también como una alcachofa y es utilizada como cuajo para fabricar distintos quesos como la torta del casar. Y los frutos del árbol mostajo de perro, Sorbus aucuparia, que no se comen, por eso se llaman de perro, se distinguen de los del mostajo, que sí se come, comestible, el Sorbus aria. Aquí veis las diferentes hojas. La golondrinera. Bueno, los animales dan también pie para que se pongan nombres, como es en el caso del Chelidonium maius, que recibe esta denominación de golondrinera porque antiguamente se creía que las golondrinas las utilizaban las plantas estas para curar a sus polluelos. Otras veces también sirve de inspiración el efecto que produce la planta, como este que se llama estornudo. Ya sabéis por qué. O su utilización, como pasa con la escoba de carnicero. El nombre genérico de Ruscus procede de Ruscus ruscus, antiguo nombre latino de la escoba de carnicero, sí. También hay nombres de plantas que hacen alusión a imaginaciones poéticas, como cuando utilizan nombres sugerentes. Este de bailarinas doradas, no me digáis que no es estupendo. O la dama que asiente con la cabeza, que viene su nombre porque sus flores parece que se inclinan hacia tierra o hacia adelante, refiriéndose a la curvatura de la corola.
Suspiro de campo, delicioso nombre. Espuela de galán, también capuchina, o más tuerzo, menos vistoso. Don Diego de noche, mirabilis jalapa, una admirable flor de Jalapa, México. Bueno, os diré, como curiosidad, que en la planta pueden darse diferentes colores o cambiar de color en su crecimiento. Por eso, admirable. El dedal de oro. Otras veces los nombres no son tan imaginativamente bonitos. Por ejemplo, el palo borracho o la ortiga caballuna. Pues no suenan igual, ¿verdad?, que el suspiro del cielo. Y no digamos nada, el hincha huevos. También la llaman manzanilla loca, o árbol de la muerte, porque es muy venenoso y tóxico. Mala mujer. Puta madre. Bueno, como veis, el Capsicum chaquense es conocido también como toba, covincho, ají puta parió, ají de la mala palabra y ají puta madre. Ya sabéis que se referirá al extraordinario picor que produce. No son pocos los nombres de la familia Datura que se refieren a seres sobrenaturales. Sabéis que es una familia muy venenosa, con efectos psicotrópicos. De ahí que la azucena del diablo, pues, pone nombre quizá a los efectos perniciosos, o la trompeta del diablo. Pero los mismos efectos pueden ser también vistos como una bendición. De ahí el nombre de trompeta del ángel a la brugmansia, que tiene, como sabéis, unas cualidades tóxicas debido a sus alcaloides tropánicos, escopolamina e iosciamina. Drogas flipantes, desde luego. La flor de la muerte, pues no os quiero decir de dónde viene. El beleño se utilizó, como sabéis los que hayáis oído algunos de los capítulos de mujeres sabias y brujas, que se utilizaba para envenenar las flechas y matar así más fácilmente a los enemigos, y también fue utilizado en épocas más recientes, cuando no había cloroformo, pues para dormir a las personas que se les iba a realizar operaciones. La operación de la quema en la hoguera, desde luego, también se podía reducir en su dolor con el beleño. La espina de Cristo. Hay también una religiosidad popular en la nomenclatura botánica. Podemos encontrar vegetales cuyos caracteres externos se relacionan con la iconografía católica. Aquí que decimos la espina de Cristo, al ser espinosa se asocia a la corona que le pusieron a Cristo, claro. O la penitente o nazareno, la Muscari comosum. Las flores conocidas como penitentes recuerdan esas vestimentas. Hierba de Santa Lucía, porque es frecuente que los nombres de las especies medicinales aludan a los santos invocados tradicionalmente en caso de padecer las dolencias que se cree que curan. La hierba de Santa Lucía se ha usado desde hace siglos para tratar las enfermedades oculares, supuestamente sanadas gracias a la intercesión de dicha santa. La hierba de Santa Quiteria, por lo mismo, ha sido utilizada contra la rabia, de la que, según la creencia popular, es posible librarse invocando a Santa Quiteria, cuyo atributo en el siglo XV era un diablo, y luego fue un perro que llevaba atado, un perro rabioso, al que dominaba. Otros nombres vegetales están asociados por la tradición oral con determinadas figuras sagradas o cuentos. Por ejemplo, en la provincia de Albacete cuentan que el nombre de la mejorana viene de que un día que San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen,
salieron a coger hierbas, San Joaquín la vio a la planta y dijo: «Esta es mejor, Ana, esta es mejor, Ana». Bueno, no es un chiste, es una tradición, pero suena chiste. A veces, las referencias a plantas hembra y macho están relacionadas con tópicos sobre los rasgos de feminidad o masculinidad. Así, en Segovia, dentro de una misma especie, el olmo es el ejemplar alto y poco corpulento, de Ulmus minor, y la olma el de porte grande y redondeado. En general, se han llamado olmas a los magníficos ejemplares ya extintos a consecuencia de la grafiosis y que podían abrazar a todo el pueblo bajo su sombra. Así, en ciertas zonas de España, donde, por ejemplo, el Nasturtium officinali se consume como alimento y el Apium nodiflorum no se considera apropiado para ese fin, se divide el nombre diciendo berro al comestible y berra al no comestible. Berraza también. Hay plantas tan frecuentes y abundantes en determinadas zonas que una misma de sus especies recibe infinidad de nombres. Pongamos por caso el lentisco, que se le puede llamar lentisco, lentisca, alantisco, almáciga, cherneca, goma de lentisco, lentisquina, etcétera, etcétera. O a la cicuta, Conium maculatum, llamada también acebuda, budoños, caneja, cañafierro, chifletes, dibleto, droga, embude, entremisa, floridos, hierbaloca, huelemanos, linojo, mastrancho, mesacán, perejil lobuno, perejil de burro, perejil de las brujas, perejil de perro, perejil de sapo, perejil de tontos, perejilón, sarnosas y platos y tetas de embudo, que no sé por qué, pero también se le da ese nombre. ¿Por qué no? A la amapola común se la llama baba, ababol, abibolí, adormidera silvestre, amapola, etcétera, etcétera, etcétera. Cientos de nombres. No hace falta cambiar de nación para ver que el nombre de la planta cambia. Basta con que cambiemos de región o de zona. Por ejemplo, con el mirto. Se le llama herba de pol, matapol, murta, murter en Levante. Y se le llama gorreiro, matapulgas, mastrusos, trovisco, trovisqueiro en Galicia. Muchos de los nombres con los que se ha bautizado a las plantas se han debido a la creencia en la teoría mágica primitiva del signo o de la asignatura, que interpreta que las plantas y otros objetos llevan el signo de sus virtudes terapéuticas o mágicas inscrito en su propio aspecto, en su forma o en su nombre literal. La metafísica cristiana introdujo esta noción en la teología, afirmando que el Creador ha puesto en cada uno de los seres vivos ciertas señas de para qué sirve. Plinio el Viejo registra en su Historia Natural que en la medicina popular de su tiempo los órganos de los animales eran usados para tratar los males de los órganos humanos equivalentes. Por ejemplo, el ojo derecho de la rana era considerado apropiado para tratar el ojo derecho humano, pero para tratar el ojo izquierdo se necesitaba el ojo izquierdo del animal. El trébol, común, se ha utilizado contra las cataratas. Diréis que ¿por qué? Pues por la mancha blanca que tiene en sus foliolos. Los dátiles se han utilizado para tratar problemas del corazón, porque el hueso tiene forma de corazón. Las viboreras contra las picaduras de serpiente por la forma del fruto semejante a la cabeza de una víbora. El nombre del género procede de la palabra griega para víbora, efectivamente. Los bulbos gemelos de las orquídeas, según esa forma que vemos, desde luego no es difícil imaginar para qué podrían servir, cuál sería su función médica.
Como cada año la planta crece consumiendo un bulbo a la vez que crece un sustituto, se distinguen sus virtudes, que son dos. Y entonces, efectivamente, se utilizaba para tener descendencia masculina cuando se cogía el bulbo grande y para tener la femenina si la mujer consumía el bulbo pequeño. La decocción de las raíces de rosal silvestre, Rosa canina, está claro que curaba las mordeduras del perro rabioso y sus consecuencias, si la Santa Quiteria no había tenido suficiente éxito, claro. El Edelweiss se utilizaba para promover la producción de leche, tanto en las vacas como en las mujeres, por su color enteramente blanco, está claro. El beleño, además de ser, como hemos visto, un estupendo cloroformo, se utilizaba también contra el deterioro de la dentadura. Su saumerio, es decir, sus vaos, al calentarlo, al quemarlo, hacía saltar los gusanos desde las caries, según se explicaba tradicionalmente. El signo es la forma de los cálices de su planta, que son semejantes a la de una muela, con sus raigones. El culantrillo de pozo, pues, ¿veis cuál sería su signo? Efectivamente, entonces se podría utilizar contra la caída y el encanecimiento del cabello, ya que sus raquis son largos, oscuros y sinuosos como cabellos. La hepática, dada esa forma trilobulada de sus hojas, a menudo teñidas por las antocianinas con un color sanguíneo, pues era utilizada para remediar los males de hígado. La cola de caballo, Equisetum marvense, era utilizada para la cura de los problemas de la columna vertebral. Veis que el signo era esa apariencia como si fuesen vértebras unidas en su tallo. El hipérico era la planta indicada para curar las quemaduras y otras irritaciones de la piel. Me diréis que ¿por qué? Pues fijaros, es un poquito rebuscado. Las minúsculas perforaciones en sus hojas eran similares a los poros de la dermis. Además, su floración coincidía con el verano y sus flores amarillas de 5 pétalos se parecían con el sol, fuente de calor. Bueno, la nuez, no os voy a decir ya nada. ¿Qué males creéis que podría sanar según la teoría o la magia del signo o de la asignatura? Bueno, pues sí, los males de la cabeza, claro que sí. En esta doctrina de las asignaturas, en su variante verbal, fijaros, el signo no se encuentra sobre el objeto curativo. No es la forma, no es el color, no, sino que es o está asociado a su nombre. Por eso Galeno decía que el cangrejo, que se pronunciaba carquinos o carcinos en griego y cáncer en latín, estaba indicado para la cura del carcinoma o cáncer, que también se decía en griego y en latín, cáncer, atribuyendo el nombre del mal a su parecido en la pronunciación. El mismo grado de identidad lo encontramos en la palabra latina uva, que indicaba por igual la fruta que el órgano situado en la garganta que ha quedado en el lenguaje anatómico en forma diminutiva, úvula. Para curar la irritación de la úvula, el médico tenía que manchar de púrpura una semilla de uva pasa, colocarla junto al órgano irritado y recitar uva, uva memem dat. La uva arregla
a la uva. También funcionaba como medida preventiva, porque si un romano encontraba una uva que estaba pasándose y la cogía entre el pulgar y el anular con la mano izquierda y se la llevaba a la boca y la tragaba sin tocarla con los dientes, podía estar seguro de que se había librado de la irritación de úvula para todo el año. Para el tratamiento de las fiebres tercianas, causadas por Plasmodium vivax, se recetaban preparados con 3 de los 5 foliolos de la 5 en rama. Para las fiebres cuartanas, causadas por el Plasmodium malariae, debían emplearse 4. Análogamente, para las tercianas se tomaban del llantén 3 raíces y para las cuartanas 4. Ya sabéis que la diferencia entre la calentura terciana y la cuartana es que la terciana es intermitente y se repite cada tercer día la fiebre, mientras que en la cuartana entra la fiebre con frío de 4 en 4 días. Bien, ya en la antigüedad se apreciaba cuál era el origen de esas supersticiones y se valoraba negativamente, como decía Apuleyo, el escritor romano más importante del siglo II después de Cristo. ¿Puede haber algo más estúpido que creer que porque las cosas tienen nombres semejantes deben tener también propiedades semejantes? Claro, aquí imaginaros la mandrágora, que decían que tenía forma de personas. Sin embargo, la convicción de que el polvo de cuerno de rinoceronte soluciona los problemas de erección masculina está muy extendida. Y no creo que solamente en Asia. Esta creencia ha llevado durante el último siglo a una importante disminución de las poblaciones de rinocerontes, especialmente en los casos del rinoceronte de Sumatra y del rinoceronte blanco. Bueno, la misma virtud afrodisíaca que el cuerno de rinoceronte la tiene el Phallus hediondo, es decir, ese hongo que también se le llama Phallus impudicus, la familia de los falos hediondos. Su similitud al órgano sexual masculino ha sido desde hace siglos motivo de repulsión y controversia puritana. Por eso se le está llamando, o se le ha llamado, velo de novia. Es estupendo la idea de tapar el falo con el velo de la novia. Pero fijaros, incluso la idiosincrasia o gesto de una planta que forma parte del sistema de flores de Bach estaba ya indicado en el nombre en el caso de impatiens, impaciencia, llamada así por Linneo, por su valocoria, es decir, por la forma explosiva como lanza sus semillas a metros de distancia. Pensando en la magia de la teoría del gesto o de las signaturas y refiriéndonos a la especie humana, ¿a qué tipo de problema pensáis que le vendrían bien infusiones de impatiens? ¿En qué problema de las relaciones se derraman de forma rápida, impacientemente, sin suficiente control, las semillas humanas? Efectivamente, la eyaculación precoz es el proceso para que, según la pseudoterapia de las flores de Bach, está indicada la impatiens. Así que comprenderéis la vigencia que en la actualidad tiene el comentario de Apuleyo. En todas partes del mundo, India, China, Egipto, Grecia, Roma, América, Australia y en cada una de sus provincias, desde hace miles de años se viene
poniendo nombres a cientos de miles de plantas en miles de idiomas o dialectos. Ante esta ingente cantidad de especies, resultaba prácticamente imposible saber, sin verlas, tocarlas, olerlas o machacarlas, de qué especie se trataba y de si esa especie se conocería o no en otras partes distintas del planeta. Por eso, desde hace miles de años, hombres y mujeres sabios, pretendieron recopilar todos los conocimientos botánicos, destacando las características generales de las plantas, describiéndolas, organizándolas, dibujándolas y eligiendo un método y un idioma que todo el mundo pudiera entender para nombrarlas. Os invito en el próximo capítulo a que me acompañéis en un recorrido homenaje a todos aquellos que han contribuido con su trabajo a lograr una nomenclatura y taxonomía botánica científica que hoy nos permite conocer el mundo vegetal y sus familias. Gracias por vuestra atención. Os espero en la próxima salida primaveral de Visitar.